Los pastores Benigno y Yarelis, que conocemos de hace varios años y que son de mucha bendición, tanto a mi familia como a este servidor. Antes de comenzar a predicar, quiero presentar quién me acompaña en la mañana de hoy. Pues me acompaña mi amada esposa, Catherine Román, que está allí detrás. Nuestro hijo Nabdiel Yaret, que está entre las sillas. Ya ustedes lo han visto por ahí moverse con mucha rapidez. Y me acompaña Wilfredo Meléndez Hernández. Ese es mi padre, que está allí directamente desde Hartford, Connecticut. Vino hace unos días, ya el miércoles está de regreso otra vez allá a su residencia. Bien, mis amados, no quiero ser gravoso en la mañana de hoy. Quiero rápido comenzar a predicar, pero no sin antes orar al Señor en este primer domingo del año 2024 que el Señor nos permite estar en su casa. Padre eterno y Padre bueno, una vez más, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia que tú has tenido para con nosotros, tus hijos, tu pueblo. Una gracia que es infinita, una gracia, Padre, que es difícil de explicar, donde constantemente nos miras con ojos de amor, a pesar de que en ocasiones, Señor, hemos tropezado en el camino. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tú nos perdonas, tú restauras, tú nos traes de vuelta al redil, Señor. Y en esta mañana, primer domingo del año 2024, tú tienes una palabra que dar para tu pueblo. Te pido que seas tú, Señor, el que habla a nuestros corazones y nuestras mentes, y que las mentes y los corazones de mis hermanos y el mío estén preparados para escuchar lo que tú has de hablar a cada uno de los presentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amado. El Servicio Nacional de Meteorología en Puerto Rico, que ubica en San Juan, en su página oficial de internet señala que cuentan con alrededor de 4.500 empleados alrededor de toda la isla. Y estos empleados lo que buscan es diferentes profesionales de computadoras de alta velocidad, flotas de satélite en órbita en el espacio. Es parte de los equipos que este Servicio Nacional de Meteorología cuenta para poder medir las diferentes fenómenos atmosféricos. También cuentan con sistemas terrestres de radar y con personal 24 horas al día para vigilancia. ¿Y por qué necesitan estas herramientas? Porque el propósito de esta agencia es proveer pronósticos, emitir comunicados, vigilancia y advertencia de algún fenómeno atmosférico. Los tiempos actuales que nos ha tocado vivir como iglesia necesita que adoptemos este sentido de urgencia y análisis del tiempo en que estamos viviendo. Así que hoy predicamos bajo el tema Meteorólogos de la Fe. Meteorólogos de la Fe. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32, lee así: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. El libro de Crónicas, que en nuestras Biblias aparece dividido en dos porciones, en su contexto original era un solo libro. Lo que pasa es que por la extensión del rollo tuvieron que dividirlo en dos libros para que fuera más fácil manejarlo. El cronista, como se le conoce a este autor, es anónimo. Hay diferentes divergencias de quién pudo haber escrito el libro de Crónicas. Pero lo cierto es que se fue dirigido a los judíos que regresaron del exilio babilónico para ofrecerles esperanza. Porque a pesar de que el rey había dado la autorización de que pudieran regresar a Judá, la ciudad estaba desolada, no había templo, estaba destruida, no había esperanza y el pueblo necesitaba nuevamente retornar a esa esperanza. De hecho, en la Biblia hebrea, el libro de Crónicas es el último libro porque es como un resumen de toda la historia del pueblo de Israel. Y hay un dato muy importante aquí.
es en el libro de Crónicas, que contiene 9 capítulos de genealogías. Cuando usted y yo leemos la genealogía, ciertamente nos quedamos dormidos. Y lo que regularmente estamos leyendo la escritura para conocer esa porción, yo les confieso que la pongo en el celular, en un video, para escucharlo, para que leí la porción completa, porque son muchos nombres que engendró aquel, engendró al otro y demás. Para nosotros quizás no resulta tan importante, pero para el pueblo judío, que estaba sin identidad, necesitaba conocer que el mismo Dios que había hecho las promesas en el pasado las iba a cumplir en ese momento histórico que estaban viviendo. Es el libro donde más genealogías tiene en toda la escritura, y tiene un paralelo con Samuel y Reyes, pero tiene también unas divergencias. Y es que el cronista, cuando habla de David, deja fuera los asuntos que dejan ver a David como débil. Cuando Saúl lo persiguió, el cronista no señala eso. También el cronista no relata el asunto de cuando David envió al esposo de Betsabé al principio de batalla para que él muriera y casarse con ella. No lo destaca, porque ya el cronista da por sentado que las personas que están dando esa lectura leyeron Samuel y Reyes, y él quiere presentar un rey que es tipo del rey Mesías que habría de venir en un futuro. Y en esta lectura que acabamos de leer de los hijos de Isaacar, ¿qué estaba aconteciendo? Bueno, mis amados, Saúl se había enfrentado contra los filisteos y sus hijos con él. Pero los hijos de Saúl murieron a manos de los filisteos. Cuando los filisteos se están acercando para también dar muerte a Saúl, Saúl le pide a su escudero: mira, para que ellos no se den la gloria de que fueron los que asediaron y ganaron la batalla, hazlo tú por mí. Pero el escudero dice: no, Saúl, yo no puedo hacer eso. Pues Saúl lo que hace, dice la escritura, que se echa sobre su propia espada. Y cuando el escudero vio que los filisteos también lo iban a alcanzar a él, el escudero hizo exactamente lo mismo. Así que murió Saúl, dice la escritura, por haber consultado una adivina. El que los filisteos hubiesen ganado es resultado de que Saúl se había apartado en pecado de Dios y había traído destrucción a su pueblo. Este capítulo 12 resume 7 años y medio que David estuvo liderando en Hebrón antes de que fuera rey de Israel por completo. Estuvo en ese tiempo como un periodo temporal, un periodo de prueba, y David contó con el respaldo de mucha gente en ese momento. Incluso los de la tribu de Benjamín, que eran familia tribal de Saúl, también le dieron el respaldo a David. Hubo un momento en que los de la familia de Benjamín se acercan a David y David le dice: bueno, si es a paz, vengan conmigo. Si es para entregarme, que el Señor se encargue de ustedes. Pero David, a través del Espíritu Santo, pudo entender que ellos sí iban a ayudarle en esta nueva encomienda, y de hecho los coloca en cargos importantes porque eran hombres de guerra. Y dentro de estos hombres de guerra se encuentran los hijos de Isaacar. Y ahí llegamos a los hijos de Isaacar, y señala de cada una de estas personas que acompañan a David en este nuevo gabinete de ejército para él poder liderar a Israel en un futuro. Los hijos de Isaacar dice que eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. La Reina Valera del 2017 dice: duchos en discernir las oportunidades. ¿Qué significa? Que entendían muy bien qué es lo que estaba pasando en ese tiempo.
podían discernir que el tiempo de Saúl ya se había acabado y que era el momento de coronar a rey a David, porque Saúl tenía una familia. También ellos podían irse con la familia de Saúl, pero a través del Señor pudieron reconocer que era el momento histórico de un cambio de rey. En otras palabras, estos hijos de Isaacar veían las oportunidades para actuar. Igual que nosotros hoy debemos estar alertas para las oportunidades que Dios pone en nuestras manos para actuar. ¿Para actuar de qué manera? Para actuar hablando del Evangelio, para actuar en otras ocasiones callando, haciendo silencio, porque hay momentos de defender nuestros derechos, pero hay momentos de abrazar, pero hay momentos también de restaurar, pero hay momentos de exhortar, pero hay momentos de abrazar, pero hay momentos de abstenerse de abrazar, dice también Eclesiastés. ¿Y qué significa el tiempo actual que estamos viviendo? Hay un recordatorio que quizás no nos gusta escuchar, y es que la vida del hombre es como la hierba y la flor que hoy es y mañana no es. Dios establece cuándo y dónde hemos de partir a la patria celestial. Y nos llegará algún momento, pero tenemos una esperanza futura. Cuando hablamos del tiempo, nos referimos también al aspecto cronológico. Lo que se conoce en griego el cronos, es el tiempo como usted y yo lo medimos, en horas, minutos, meses, años. Pero también en la Escritura, cuando se habla de tiempo, es una duración correspondiente de un periodo histórico. Por ejemplo, en el tiempo del reinado de Ciro, época de varios acontecimientos, pero también cuando habla de tiempo se refiere al kairos. ¿Y qué es el kairos? El momento decisivo en que Dios va a cumplir su voluntad. Y usted y yo tenemos una encomienda que el Señor nos ha delegado en la mañana de hoy, de abrazar este discernimiento que el Señor nos está dando a través de su Espíritu Santo para actuar en el tiempo que estamos actualmente viviendo. Y hay diferentes tiempos en la Biblia. Los hermanos de Jesús, que en un momento no creyeron en Jesús, querían que Él se manifestara en la fiesta de los tabernáculos. Pero dice Juan capítulo 7 verso 8: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Ya el Señor estaba haciendo algunas señales, pero la manifestación plena de que Él era el Mesías todavía no era el momento en que el Padre lo había delegado y Él supo cuándo actuar y cuándo quedarse. Le dijo a sus hermanos: vayan a la fiesta ustedes. Recordando sobre el tiempo, podemos remontarnos a Efesios capítulo 5, que dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y como bien ustedes saben, los fariseos, los saduceos, de manera constante querían hacer tentar a Jesús, hacer caer en algo que dijera. Pero nuestro Señor y nuestro Salvador, que ha existido desde la eternidad, el alfa y el omega, el extraordinario y el sublime, ya sabía todas las cosas y le respondía de una manera contundente. Por eso en Mateo capítulo 16, cuando le piden señal del cielo, Jesús de manera contundente le dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Lo que Jesús le estaba diciendo aquí, todo está cumplido y apunta a que yo soy el Mesías, y ustedes, fariseos, doctores de la ley, no sabían que yo soy. Un poquito fuerte para nosotros, pero era el Señor. Él puede hablar así con esa autoridad. Hay unos detalles que solo Dios sabe. Porque aunque el tiempo existe y lo utilizamos para medir y para saber cuándo es que regresa el año, que por cierto, decimos que el año tiene 365 días, pero es un cuarto. Decimos que el día tiene 24 horas, pero si nos vamos a los análisis científicos, son 23 horas 56 minutos con 4 segundos.
Y utilizamos eso para medir el tiempo. Pero el creador del tiempo, el que se inventó el tiempo, no está sostenido por el tiempo, sino que vive en un eterno presente. Por eso dice la Escritura que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. A veces en ocasiones pensamos que Él se tarda, pero llega en el momento preciso, en el momento ideal, en el momento que ya Él había destinado desde antes de la fundación del mundo. A Él nada lo toma por sorpresa. Ya Él sabe lo que va a acontecer en nuestras vidas, y Él ha dicho para su pueblo que tiene pensamientos de bien y no de mal. A veces el enemigo nos dice a nosotros lo contrario, que no vas a seguir, que te vas a quedar en el camino, que no vas a prosperar, que te vas a quedar caído, pero es mentira. Ya el Señor ha hablado, y cuando el Señor habla, esas voces callan. Pero hay unos tiempos que pertenecen solamente al Señor. Cuando antes de Cristo ascender, en Hechos capítulo 1, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el tiempo de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La traducción lenguaje actual lo traduce: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Soberano. La versión internacional le dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. ¿Y qué tiempos son los que le pertenecen a Dios? Los momentos quizás de sanidad. ¿Cuándo va a ocurrir la sanidad en nuestro cuerpo? Los momentos quizás de salvación para un ser querido. No sabemos cuándo será, pero hay unas promesas y abrazamos esas promesas. Pero aunque no conocemos algunos tiempos de Dios que están en su soberanía, sí tenemos la Escritura que nos señala en qué tiempo general e histórico estamos viviendo. Y es que estamos viviendo un tiempo como individuos que usted sabrá cómo está su casa, cómo está su familia, cómo está su trabajo, cómo están sus estudios. Pero hoy nos vamos a enfocar en cómo está el tiempo en nuestra sociedad. En esta sociedad del siglo XXI que cada vez más se aleja de Dios. Mira, amado, en el 2019, el Pew Research, perdonen mi inglés, Center en Estados Unidos, publicó un estudio donde señala que en tan solo 10 años, se redujo la creencia cristiana en Estados Unidos en más de un 12%. Cuando hicieron una muestra representativa de la población, hicieron esos estudios y solamente el 65% de los estadounidenses decían creer en Dios. Y esto nos está diciendo algo, nos está moviendo algo, estas señales. Cada vez más la secularización aumenta en nuestra sociedad, donde hablar de Dios parece algo obsoleto, algo que está fuera de lo que es de lo que es nuevo. Cuando hablamos de valores nos miran así como de medio lado, como pareciera que estamos enchapados a la antigua, como algunos dicen. Estamos viviendo en esa sociedad cada vez más secularizada, donde ven el cristianismo como un monstruo que hay que atacar, que hay que erradicar, que hay que eliminar. También tristemente estamos en un liberalismo teológico. Y cuando hablo de liberalismo me refiero a personas que niegan la autoridad que tiene la Escritura sobre el creyente. Niegan la virginidad de María antes de tener a Cristo. Niegan los milagros, niegan las señales. Dividen a Jesús como el Jesús histórico versus el Jesús bíblico, como si se tratara de dos personajes diferentes. Se trata del Hijo de Dios, el Verbo, el que existió desde antes de la fundación del mundo, que estuvo presente en la creación. También vivimos en un secularismo pasivo, que a veces me identifico, donde vemos que las cosas pasan, pero me quedo sentado porque no tiene que ver conmigo. Pero hoy el Señor nos está desafiando a que no nos quedemos de brazos cruzados, que actuemos a favor de la palabra de Dios. Aún hay un estremecer en algunas comunidades de fe. Quizás esta noticia usted la ha escuchado,
pero las retomo nuevamente y se trata del caso de la Iglesia Unida de Canadá. La Iglesia Unida de Canadá, en una de sus congregaciones, tiene una pastora que se llama Greta Bosper. No sé si se acuerdan de ese caso, que para el 2013 hizo público su ateísmo. Dijo que después de tantos años de creer y predicar a Dios, ahora ella era atea. Quedó liderando a la iglesia siendo atea, con una cosmovisión secular. En el 2015 destaca que la creencia en Dios es algo que ya pasó de moda, que es para gente que tiene mente finita. La denominación la expulsó por un tiempo. Luego fueron a unos análisis y la denominación dijo, pues mira, realmente el que ella no cree en Dios no altera lo que nuestra denominación cree, así que puede quedarse liderando esa congregación, que por cierto, más del 60% de la gente se fue, porque allí no se habla de Dios, no se utiliza la Biblia, se cantan otro tipo de canciones, utilizan unos credos que nada tienen que ver con Dios, pero hay un 30% de gente que va. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en el tiempo que en el 2020 el Tribunal Supremo de Columbia Británica ordenó que una niña de 14 años recibiera inyecciones de testosterona sin el consentimiento de sus padres. Ese es el tiempo que estamos viviendo. En el 2019 el Estado de Nueva York aprobó un nuevo proyecto de ley que legalizaba el aborto hasta los 9 meses de embarazo. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir en el tiempo. Mire estos datos, amados. En el 2014, en Estados Unidos, abortos registrados hubo 926.240. Mucho. Y se debe a diferentes factores. Si alguna mujer ha hecho eso, hay perdón en el Señor. Pero nos estamos refiriendo a cómo la sociedad avala, abraza como si eso fuera algo normal o algo bueno. Desde el 1973 que se despenalizó el aborto en Estados Unidos hasta el 2011, abortos registrados alrededor de 53 millones. Esto es más que las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, incluidos los judíos nazis, los judíos que murieron bajo la amenaza nazi. Esto es mucho decir. Cada vez más la clase pobre en nuestro país y en Estados Unidos también está siendo oprimida con altos impuestos. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Las señales de estos tiempos nos están gritando algo, que nos están anunciando. Nos están anunciando lo que dice 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. El último tiempo comenzó desde que Cristo vino a la tierra. Así que desde hace 2024 años atrás estamos en el último tiempo, y en este último tiempo es necesario que nosotros abracemos la fe, que de manera constante nos apeguemos al Señor, como estábamos cantando hace un momento, que nuestra vida ahora en este nuevo año que acaba de comenzar cada vez sea más pura, más íntegra delante del Señor, y que proclamemos el mensaje de salvación. Y estos hijos de Isaacar tenían unas características. En primer lugar, eran inteligentes. Jerónimo, un padre de la iglesia, decía que los hijos de Isaacar eran expertos en computar fiestas y los tiempos sagrados. Cuándo había que celebrar la fiesta sagrada, cuándo era el momento indicado. Pero lo importante es que esa sabiduría que ellos tenían no era una sabiduría dada por ellos, sino que se les había dado Dios. Y nosotros necesitamos esa sabiduría, y se halla en la Escritura, se halla en el temor del Señor. Proverbios dice, búscala. Debemos buscar esa sabiduría. Debemos planificar
Hay algunos círculos donde planificar lo ven como algo que el Espíritu Santo no está, pero el Espíritu Santo también está en la planificación. Y si en la planificación el Espíritu Santo cambia los planes, gloria a Dios, pero fuimos responsables en organizar y hacer algún tipo de estrategia. Estos hombres entendían muy bien lo que estaba pasando. Nosotros, al igual que ellos, necesitamos ver cuál es la necesidad que está en nuestro derredor. A veces, en conversaciones que hemos tenido con pastores Benigno y Yari, es momento de predicar el Evangelio. Pero a veces hay momentos de predicar el Evangelio con simplemente ofrecerle algún apoyo, algún servicio, alguna orientación, alguna ayuda, como sé que esta casa lo hace, porque me consta alguna persona. No significa que vamos a dejar de predicar, pero hay ocasiones en que esa labor es la palabra que se hace vida en nosotros como iglesia. Y estos hijos de Isaacar también eran hacedores de lo necesario. No estaban de brazos cruzados, sino que actuaban en favor de las personas, en favor de Israel. Y algo que señala más adelante es que eran respetados por todos. El consejo que ellos otorgaban, el pueblo lo daba por sentado, porque había un historial. Ya sabían que lo que ellos decían se cumplía. En nuestro contexto, la gente va a creer en nosotros por la integridad que tengamos al Señor y a su palabra. Cuando a pesar de los vientos y la tempestad, estamos en ese momento de que las olas comienzan a movernos de lado a lado, pero permanecemos firmes, esa es integridad y la gente va a creer en el Dios que usted y yo hemos creído. Estos hombres eran hombres de guerra. Estaban listos para la batalla, dice el verso 38. Pero algo interesante es que también señala que estaban dispuestos a guerrear. No solamente tenían la conciencia de que estamos en una guerra o de que ellos estaban en una guerra, nosotros estamos en una guerra espiritual que no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de estas tinieblas de este siglo. Pero no basta con tener la conciencia de guerra, sino que añade que ellos estaban dispuestos a guerrear. Estaban dispuestos a dar la batalla, como usted y yo debemos estar dispuestos hoy. Y también tenían un corazón perfecto a los ojos de Dios. ¿Cómo podemos ser meteorólogos de la fe? Porque tendríamos que preguntarle a Ada Monzón cómo ella se hizo meteoróloga, que es la primera meteoróloga en Puerto Rico. Sabemos que son muchos estudios y análisis. Pero para ser meteorólogos de la fe, al igual que los meteorólogos utilizan diversos instrumentos, por ejemplo, utilizan el anemómetro para medir el viento, el pluviómetro para medir el agua, el termómetro para medir la temperatura. Nosotros tenemos varios instrumentos en las manos del Señor. Y el primero es entregarnos completamente a Él, rendirnos totalmente a su plena voluntad, dirigirnos en oración de manera constante, creyendo y acercándonos a Él, porque lo que Él ha hablado ha de cumplirse. No hay nada mejor que pasar tiempo con aquel que nos creó, porque si queremos discernir cuál es el tiempo en que estamos, necesitamos tener comunión con el Padre, para que hable a nuestro corazón a través de su Espíritu Santo en los momentos en que debemos actuar. Cuando de repente usted quizás tiene un compañero de trabajo que dice, ya yo tengo el cielo gano, probablemente es una señal que Dios le está diciendo, háblale de mi palabra. Cuando una persona está diciendo, mira, es que yo necesito que ores por mi hermana que está en necesidad, es el momento de hablar de la palabra. El Señor nos está dando una voz de alerta, pero en ocasiones, si no estamos en sintonía con el Señor, podemos perder esas oportunidades y esas oportunidades pueden ser eternas. Debemos entregarnos por completo al Señor. Y esa entrega es decirle a Dios que estamos dispuestos a todo.
Por eso es mucho decir. La pastora lo estaba mencionando ahorita. Cuando decimos, Señor, yo me entrego completamente a ti. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, yo voy a hacer. Pero a veces temblamos. Porque si lo decimos en la emoción del momento, después yo digo, wow, pero ¿qué yo dije? ¿De verdad todo lo que Él quiera para mí? Todo lo que Él quiera. Otra herramienta que tenemos es tener confianza en Él. Porque dice la Escritura que el que se acerca tiene que creer que le hay. Y hay momentos en que nuestra vida de fe tambalea porque nuestra esperanza está en un momento no el mejor de nuestras vidas. Nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios es perfecto. Él nunca llega tarde. Tú no estás solo. Él está contigo. Él te guarda. Aun cuando nadie sabe lo que está pasando por tu mente, el Señor te abraza. El Señor te consuela. El Señor te dirige. Podemos tener completamente confianza en que Él obrará a favor de usted, porque es un hijo y una hija de Dios. Otra herramienta es confesar algún pecado que tengamos de manera instantánea. En ocasiones cuando quizás usted y yo le fallamos, viene a nuestra memoria como que aquí quedó todo. Ya todo quedó atrás, no hay vuelta, se acabó. Pero sabes que hemos creído en un Señor que restaura todas las cosas, que todos los días el sol sale para buenos y malos, que su misericordia se renueva cada mañana, es nueva, dice el libro de Lamentaciones. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Él está dispuesto. Cuando usted en algún momento el Señor traiga convicción de que necesita arrepentimiento, crea y confiese al Señor de que Él ya le perdonó. Aunque vengan pensamientos a su mente de lo que usted cometió hace 10, 15, 20 años atrás, no le crea. El Señor le perdonó. El Señor le perdonó. El Señor le perdonó. Cuando no tenemos conciencia de que Él nos perdonó, eso nos estanca y nos hace quedarnos en el lugar, porque el diablo sabe que hay un propósito que Dios tiene contigo. No le creamos a esa palabra. Transferimos a Cristo toda tentación. Nuestra mente está cautiva a la obediencia del Señor. Amado, un recurso extraordinario que tenemos es confiar que el Espíritu Santo va a obrar a tu favor. Confiar que el Espíritu Santo va a utilizarte. Aunque quizás usted diga, a mí, sí, a ti. A ti el Señor te va a usar. Es que todavía yo tengo cosas que cambiar, pero el Señor le place utilizarte a ti. Creamos eso, amado. Creamos eso. Este servicio en Puerto Rico dice que el mejor recurso que ellos tienen es el radar Doppler W8D. Y yo le digo que nosotros lo dejé para el final porque nosotros tenemos un buen recurso y se llama el Doppler Reina Valera del 60, el Doppler Nueva Versión Internacional, el Doppler la Biblia de las Américas, que nos dirige cuál es el camino que debemos andar. Es la escritura inspirada, esa escritura que sale de la boca de Dios, que es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Es la escritura que es lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Cuando no vemos camino, cuando todo es oscuridad, cuando todo parece perdido, la escritura nos alumbra dónde debemos caminar y dónde debemos detenernos para no caernos. Es la escritura la que le dice al joven que si la guardas te mantienes puro. Es la escritura que dice en Isaías que se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Es la escritura que dice que el que la oye y la pone en práctica es el fundamento firme sobre la roca. Es la escritura que nosotros podemos vivir, que dice Jesús que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros no tenemos la escritura, podemos vivir físicamente
físicamente, pero espiritualmente necesitamos de esa palabra que nos alienta, esa palabra que es justa, esa palabra que restaura, esa palabra que perdona, aleluya, esa palabra que nos acepta como hijos amados de Él. Oh, gloria al Señor. Esa palabra que aún de los muertos resucita. Como pasó con Lázaro, que el Señor le dijo a Lázaro, ven fuera, y llevaba 3 días muerto, porque esa palabra es capaz de resucitar lo que pareciera que no había esperanza. Aleluya. Es esa palabra también que vemos cuando estaban los huesos secos, que decía, solo tú, Señor, lo sabes, pero por esa palabra esos huesos vivieron. A lo mejor a nuestro derredor vemos que todos estos huesos están secos, pero por esa palabra que usted y yo vamos a proclamar de bendición y de esperanza, esos huesos reviven en el nombre del Señor. Santo es el Señor. Y amar esa escritura debemos hacerlo con desesperación. Así como escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los que tienen hijos aquí, nietos, sobrinos, saben que cuando un niño es recién nacido, llora de manera descontrolada, descontrola a los padres por no saber qué hacer, pero calla cuando obtiene la leche que es necesaria para su sustento. Con esa desesperación debemos atesorar la palabra de Dios. Con toda probabilidad, como usted es creyente, la ha atesorado, la ha amado, la ha leído, pero el reto de este año es a continuar, mantenernos firmes y aún más estudiarla con más profundidad, con más devoción. Usted lo hace, pero hacerlo y mantenernos, no desviarnos en el camino. Pero no basta con solamente escucharla, desearla, sino que el apóstol Santiago señala que seamos hacedores y no solamente oidores. Amados, nos ha tocado vivir un tiempo de reto en nuestra sociedad. Un tiempo complicado. Pero la iglesia es la esperanza de establecer el reino de Dios en la tierra. Hoy más que nunca el mundo necesita hombres, mujeres, jóvenes y niños que puedan discernir cuando viene la tormenta del ataque a la familia, que puedan discernir cuando viene el tornado de la inmoralidad, que puedan discernir cuando viene el huracán de la crisis matrimonial, que puedan discernir cuando vienen las tormentas eléctricas de la ansiedad, que puedan discernir que cuando venga la nieve de la frialdad espiritual y la apatía, que podamos discernir también cuando vienen las lluvias de gracia sobre los pecadores que vendrán arrepentidos a los pies de la cruz del Calvario de aquel que nos salvó también a nosotros. Ese es el tiempo que estamos viviendo, haciendo uso de estas herramientas, amados, que tenemos a nuestro alcance, estas herramientas espirituales que el Señor nos ha dado. Podemos ser efectivos para el Puerto Rico de hoy, con toda la necesidad que está en nuestro derredor, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestros estudios, en nuestros trabajos. Que el Señor nos ayude a poder ser entendidos en los tiempos. Amén y amén. En esta hora quiero extender un primer llamado hasta donde está el alcance de estos altavoces. Este es un nuevo año, un año de retos, y yo tengo que decirte que el Señor está dispuesto aquí en esta iglesia en Botija de recibirte y abrazarte con brazos de amor. No te detengas porque tal vez piensas de que eres demasiado pecador para venir a los pies de la cruz. Es mentira. Ven hoy a los pies del Señor, que Él está dispuesto a perdonarte. Ese es el mejor tiempo, una lluvia de bendición y de salvación para ti, amado amigo, donde estos alcances pueden llegar.
Igual le digo a los que están sintonizando a través de las redes sociales, si todavía usted no le ha rendido su vida a los pies del Señor y está esperando el tiempo propicio es hoy, 7 de enero. El Señor te está llamando y te está diciendo: ven a mí, porque el que a mí viene no lo echo fuera. Es momento de salvación. Escríbenos a través de las redes sociales. Los pastores Benigno y Yari y una comunidad hermosa está dispuesto a abrazarte y a hacer de bendición para tu vida. Santo es el Señor. De esa misma forma, amados, si alguno desea la oración, el Señor es el que puede obrar en nuestras vidas. Ese Señor que usted le sirvió y que le sirve, que algún día usted le dijo: Señor, me voy a rendir a ti. Y como decía la hermana que estaba cantando ahorita, cuán grande es esa gracia. De manera diaria yo me cuestiono: Señor, ¿por qué la gracia? El Señor sigue siendo Dios sin nosotros, pero a Él le place buscarte, porque no fue que yo lo busqué, Él me encontró. No fue que yo estaba rumbo, yo quiero buscar al Señor, sino que Él nos encontró a cada uno de nosotros. Y usted dirá: pero es que ni nada bueno en mí. Pero el Señor quiso abrazarte, quiso salvarte, quiere ser un instrumento de bendición. Un barro en sus manos, en las manos del alfarero. Si usted desea la oración, el altar está abierto. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra ha sido predicada en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Dios de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor.